¿Qué tal, mis hermanos? Dios me los bendiga. Les habla su hermano el pastor Argemiro Calderón Montealegre. Eh, Quiero compartir, o mejor dicho, hay una necesidad de compartir algo muy especial que he titulado Responsabilidad y Testimonio en la Gran Comisión. Y esta reflexión se basa en la Gran Comisión, en las 5 partes del Nuevo Testamento donde aparece esta misión tan importante. Es decir, la Gran Comisión es algo tan especial que el Señor dejó, que es menester que nosotros tengamos bien en cuenta estos principios y esta misión que el Señor nos deja. Quiero decirles que quiero tomar una referencia en cuanto al número 5. El número 5 en la Biblia tiene que ver precisamente con la responsabilidad personal y el testimonio. Desde el Antiguo Testamento hubo, por ejemplo, la responsabilidad de David cuando fue a pelear con Goliat. Él tomó 5 piedras del arroyo para esta pelea y fue victorioso. Bendito sea el Señor. 5 entonces son los múltiplos en el tabernáculo y en el templo de Salomón. 5 también es el caso de la restitución. Restituirá 5 veces más, de Números capítulo 5 versículo 7. Y si vamos más adelante al Nuevo Testamento, nos encontramos que cuando Jesús nos habla de la preparación para la segunda venida, nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Y 5 también son los ministerios que el Señor Jesucristo constituyó. Efesios capítulo 4 versículo 11. Entonces, 5 veces aparece la Gran Comisión, de tal manera que es una gran responsabilidad en el testimonio de la predicación del Santo Evangelio. Y en estas 5 partes o textos donde aparece la Gran Comisión, el Señor quiere hablarnos y quiere enseñarnos precisamente la gran responsabilidad que Él designó o delegó a sus discípulos y a la iglesia para la evangelización del mundo, de los 5 continentes. Entonces, queridos, vamos a ver que hay en estas 5 misiones, 5 partes de la misión. Hay también entonces cómo el Señor en cada una nos da un énfasis especial, y vamos a mirar eso en esta gran responsabilidad que nosotros necesitamos y debemos asumir personalmente con tal de cumplir así el cometido que el Señor Jesucristo nos ha dejado. Hay una gran necesidad en el mundo, en Colombia y en el mundo y en todas partes donde estamos, para compartir estos principios. Y voy a leer en el primer evangelio de San Mateo, capítulo 28 y versículo 16, que dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Téngase en cuenta esto, vea, lo adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuchen esto: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces nos damos cuenta, encontramos aquí en el Evangelio de San Mateo, que el énfasis de la Gran Comisión comienza entonces con 3 cosas que vamos a destacar. Primero, versículo 16-17, toda potestad, dice el Señor Jesucristo, le fue dada. Jesucristo tiene toda potestad para instituir, para ordenar, para mandar, para comisionar a sus discípulos.
Entonces, toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Cuando Él manda a bautizar, cuando Él manda a evangelizar, a hacer discípulos, todo esto lo hace con toda autoridad, toda potestad, pero no solamente aquí, sino en el cielo y en la tierra. No hay nada más que contradiga y que vaya a contrarrestar este mandamiento y esta misión que el Señor nos da. Pero luego el énfasis lo pone en ir a hacer discípulos. El discipulado es algo especial que aparece más de 200 veces en el Nuevo Testamento. El hacer discípulo o ser discípulo de Jesucristo. Y un discípulo es uno que sigue las enseñanzas, las pisadas, el ejemplo y todas las disciplinas de su maestro. Ese es un discípulo y sigue la conducta en su práctica, en su misión, en todas las cosas. Entonces, ser discípulo del Señor es precisamente eso, ir a todas las etnias, todos los pueblos de la tierra. Y luego, en tercer lugar, dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, allí cuando se hace discípulo habla del bautismo, es lógico, pero quiero hacer énfasis en la enseñanza. Entonces noten ustedes, toda autoridad para ir a ser discípulos y tercero, énfasis en la enseñanza, pero no enseñanza de algo, sino de todo lo que Él nos ha mandado y nos promete su compañía, su ayuda y su poder, entonces para ir a ser discípulos y para cumplir la gran comisión. La iglesia, el discipulador, el misionero, el evangelista, bueno, el testigo que va a dar testimonio del Señor Jesucristo, tiene que asumir esta gran responsabilidad. Por eso he titulado esto Responsabilidad y Testimonio en la Gran Comisión. Pero también tenemos entonces algo especial en el Evangelio de San Juan capítulo 20, y versículo 21. El Señor allí coloca el énfasis en enviar. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Entonces el énfasis en este Evangelio de San Juan, la segunda vez, lo coloca en ser enviados, en el apostolado. ¿Ve? Así como el Padre lo envió a Jesús, entonces de esa misma manera, de esa misma forma, Jesús nos envía. Esto se llama el apostolado, enviados a cumplir la gran comisión. Se asume la gran responsabilidad de un apostolado a las naciones. Formar discípulos para que sigan a Jesucristo con toda autoridad, con toda potestad y sigan las enseñanzas de Jesús. No es un verdadero cristiano, un verdadero discípulo el que no sigue las enseñanzas del Señor. El que las sigue a medias o el que las mezcla, las deteriora. No, es el que sigue, como dije en la definición, de un discípulo. Entonces, eso realmente nos da a entender y nos hace claridad en cuanto a la manera como nosotros aprendemos y debemos cumplir y cumplimos así la gran comisión. La tercera vez que el Señor encomienda la misión la encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulos 15 al 20. Versículos, perdón. Dice, Jesús se acercó a los apóstoles, a los 11 apóstoles, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. Alabado sea el Señor. En el Evangelio de San Marcos, la tercera vez que el Señor ordena y establece la gran comisión, el énfasis lo coloca en la predicación a toda criatura, al individuo, a la persona. Entonces,
predicarle a toda persona, a toda criatura, a toda persona, todo individuo. Segundo énfasis aquí en San Marcos, la fe. El que crea, ¿ve? Entonces, para que todo aquel que crea individualmente, la persona debe creer, y nosotros por eso debemos hacer evangelismo personal, así como Felipe lo hizo con el etíope en Hechos capítulo 11, del 25 al 39. La responsabilidad, el énfasis del testimonio, entonces allí va de manera personal. Pero el Señor da una tercera opción allí en San Marcos, y es que será salvo, o mejor dicho, una tercera área de destacar y de valor, de preponderancia, de fundamento, es la salvación. Será salvo. Y hay una cuarta cosa, y es que en esta vez, cuando el Señor establece la gran comisión, dice: y estas señales seguirán a los que crean. Nuevamente hace énfasis en la fe. Los que crean. Entonces las señales son para los que crean. Al cumplir con responsabilidad la gran comisión, entonces el Señor dice: el que crea, el que deposite la fe, el que realmente crea, será salvo. Está la promesa de la salvación. Será salvo. Pero además de la salvación, dice, si cree, dice, estas señales lo seguirán. No, él no debe seguir, el testigo, el evangelista no debe seguir las señales. Las señales siguen a los que creen. Los que no creen, entonces no obedecen, no siguen como un verdadero discípulo, cumpliendo y haciendo las señales que Jesús ordena aquí que hace y establece. Y esas señales son varias de ellas. Mire, en primer lugar dice, entonces, las señales a los que creen, entonces, primero en mi nombre echarán fuera demonios, porque a la gente, al evangelizarla, hay que liberarla del demonio, del poder de Satanás. Eso es lógico, y eso es lo que el Señor está diciendo. Segundo, hablarán nuevas lenguas, o sea que habrán señales sobrenaturales por la unción y la presencia del Espíritu a través de los dones del Espíritu, ¿no? Hablarán nuevas lenguas. Y en tercer lugar dice, tomarán en las manos serpientes, o sea que, como le sucedió a San Pablo por allá en Hechos 27, cuando llegaron a la isla de Malta, y estaba buscando una leña para encender el fuego porque hacía mucho frío, y una serpiente se le pegó de la mano, y él la sacudió, y la serpiente cayó, y la gente esperaba que Pablo cayera muerto, porque así sucedía con los que llegaban a la isla, pero no le pasó nada. Entonces se cumplió esta palabra: tomarán manos serpientes, dice, y no les harán daño. Si bebieren cosas mortíferas, no les envenenarán, no les hará daño. Bendito sea el Señor. ¿Va? En mi testimonio, en mi experiencia, en cierta ocasión estábamos abriendo una obra por acá en el Huila, y a un hermano le estaba evangelizando y le dieron un vaso con jugo, pero el Señor le mostró, y cuando él miró, el Señor le abrió los ojos y vio que llevaba unos gusanos grandes así en el asiento, que eran como brujería o hechicería. Entonces el Señor no permitió que le hicieran daño, ¿no? Cosas mortíferas no le harán daño. Bendito y alabado sea el Señor. Y finalmente dice, la última señal que dice que seguirán dice que sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Muchos, pero muchas veces hemos practicado estas cosas: hablar nuevas lenguas, echar fuera demonios. El Señor nos ha usado en este ministro, este siervo de Dios. Humildemente lo testifico, porque estoy hablando de responsabilidad y testimonio. Son muchas, pero muchas las ocasiones en las cuales he tenido que ministrar para echar fuera demonios. Esta semana nomás por teléfono estábamos ministrando a una persona desde acá, a uno de los pueblos del Caquetá, y al comenzar a orar, entonces la persona comenzó a tener unos alaridos, unos sonidos sumamente raros, y nos dimos cuenta que había demonios allí. Comenzamos a ministrarle hasta que fue libre, y es libre. Entonces, bendito. Ayer volvimos a hablar con ella,
con esta persona y está bien, bendito sea el nombre del Señor. Así que lo hemos hecho. También meses atrás ministramos a alguien de aquí, a la ciudad de Ibagué, y nuevamente le ministramos y fue libre de los poderes demoníacos. Queridos, la cuarta mención está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24 y versículos 47 y 48. Entonces dice así, el Señor dice, el Señor dijo, todo era necesario que se cumpliera y que Él padeciera y resucitara de entre los muertos, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de todas estas cosas. Dice, he aquí, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Aquí en el Evangelio de San Lucas el énfasis se coloca entonces en el arrepentimiento y el perdón de pecados y el poder. Entonces, tres énfasis: arrepentimiento, predicador, evangelista, misionero, que predique y que no llame al arrepentimiento, realmente está mutilando, está como cortando, recortando o rebajando el testimonio del evangelio, verdadero evangelio de Jesucristo. Tiene que haber el arrepentimiento y fe, como ya expliqué en el pasaje anterior. Tiene que haber perdón, entonces, para invitar al perdón de los pecados, ¿ya? Pero aquí el Señor Jesucristo nos dice, pero esperen ustedes para que sean investidos de poder de lo alto. Entonces, queridos hermanos, queridos, la misión, la responsabilidad y la gran comisión necesitamos, cada uno hace el énfasis. Y así podemos llegar a la cita número 5 que encontramos en el libro de los Hechos. La quinta vez que nuestro Señor nos habla de la gran comisión es el libro de los Hechos. Entonces 5, responsabilidad y testimonio en la gran comisión. En el capítulo 1 y los versículos 4, 5 y 8, el Señor vuelve a resumirnos, pero aquí le coloca, como algunos suelen decir, como el broche de oro para la gran comisión. En el libro de los Hechos se nos habla de capítulo 1 y versículo 4, dice así: y estando juntos les mandó, es un mandamiento, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego en el versículo 8 dice, pero me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amigos, aquí en la quinta ves que el Señor establece, instituye o ordena la gran comisión, lo hace como encuadrando exactamente con Lucas 24 para recibir el poder. Sin esta unción, sin este poder del Espíritu Santo, realmente cumplir la misión del Señor en el mundo es imposible. Porque esta misión no es como las otras misiones. Puede haber poder económico, puede haber poder político, puede haber poder humano, puede haber poder de otras fuerzas, pero ninguno de esos es el poder. Es el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Y allí el Señor en San Lucas 24, 49 y 48 y 49 dice, yo les enviaré la promesa de mi Padre. Y aquí en Hechos 1, 4 dice, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa que oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua para perdón de pecados, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, entonces me seréis testigos desde Jerusalén hasta
lo último de la tierra, es decir, toda la redondez, todo el planeta, el testimonio. Por eso esto incluye una gran responsabilidad. Hay algunos que no cumplieron la misión con responsabilidad. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo, y voy a concluir aquí con esto, de un hombre que fue comisionado para ir a predicar a una gran ciudad que se llamaba Nínive. Y la historia es muy conocida, un profeta que se llamó Jonás. Y él quiso evadir tanto la responsabilidad como el mandamiento y cumplir la misión para la cual fue comisionado por Dios. Entonces, ¿qué sucedió? Como él, en lugar de irse para Nínive, tomó un barco y navegó hacia Tarsis. Entonces en el mar se levantó una gran tormenta. Los del barco oraron a sus dioses, porque no eran creyentes en el Dios de Jonás, y ellos dijeron, bueno, aquí lo único es echar suerte, entonces vamos a echar suerte. Lo llamaron y el único que iba extraño allí era él. Dijo, nosotros, dice, yo ciertamente soy hebreo, he sido comisionado por Dios, pero no, no quise ir allá, y entonces estoy por aquí, voy para Tarsis. Entonces dijeron, por ustedes que el barco se nos está hundiendo, no queda otro remedio que echarlo al agua. Lo echaron al agua, un gran pez lo recibió y el pez se lo tragó entero. Estuvo 3 días, luego lo vomitó en la playa y salió con vida. Eso es un milagro de Dios, pero a la vez que ser un milagro de Dios es una disciplina. Lo metió, como alguien dijo, en la cárcel de más adentro, lo disciplinó por 3 días en la barriga del pez, y ahora salió y tuvo que bañarse, limpiarse, vestirse y decir, Señor, ahora sí voy. Y en efecto fue a predicar a Nínive, y luego cuando fue, todo Nínive se arrepintió. Esa historia en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Entonces, vea cómo son las cosas. Por eso la gran comisión es con responsabilidad y testimonio, y aparece 5 veces, y el 5 significa precisamente en la Biblia responsabilidad y testimonio de nosotros los humanos para los mandamientos de Dios. Amigos, qué mejor que nosotros realmente aprendamos la lección. Muchas personas no cumplen la misión. ¿Qué hace este servidor? Está cumpliendo la misión. Semanalmente estoy enviando 1 o 2 mensajes para predicarle a las gentes a través de las redes sociales, para hablarle de Cristo Jesús nuestro Señor, para que todos los que oigan la palabra se cumpla lo que la gran comisión está diciendo. Así que este servidor está predicando, está enseñando, pero estoy cumpliendo con ese gran deber y con gran responsabilidad, y como lo estoy haciendo ahora. Y esta misma palabra que envío ahora, del discipulado, de ir a ser discípulos, de enseñar todo lo que Jesús nos ha mandado, del apostolado que hay que cumplir para ir a las diferentes etnias y naciones del mundo, luego predicar el arrepentimiento y la fe y el perdón, predicar entonces lo que el Señor nos mandó para que el que crea sea salvo, la fe, el creer, la salvación y las señales, todo estos principios, el poder del Espíritu Santo. Desde 1982 el Señor permitió que este servidor recibiera esa promesa del Espíritu Santo, es decir, el bautismo con el Espíritu Santo, y desde 1982 hacia acá he experimentado ese poder de lo alto para predicar la palabra, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hablar nuevas lenguas, para ministrar a través de los dones. Y finalmente el Señor Jesús instituyó 5 ministerios, y cada ministerio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 dones del ministerio, Efesios capítulo 4. Cada uno entonces tiene que ver con estos 5 comisionamientos que ha hecho el Señor allí. Hay una falencia grande en la iglesia, y por eso la gran comisión no ha sido cumplida totalmente. Y muchas iglesias tienen muchas falencias y muchos vacíos, debilidades, y no se puede cumplir a cabalidad la gran comisión del Señor, porque o no han entendido, o no han conocido, o no han aceptado que el Señor
constituyó 5 ministerios. Él dijo, y Jesucristo mismo ascendido después de la ascensión, no estoy hablando del Antiguo Testamento, en Efesios 4, dice Jesús después que ascendió llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, el apostolado, profetas, el ministerio de consolación y de edificación, evangelistas, de ir más allá, allá donde está el perdido, el pastor, el que pastorea y enseña la palabra, el maestro que enseña la palabra de Dios, el que cuida el rebaño. Ahí están los 5 ministerios, las 5 partes de la gran comisión para cumplirla con gran responsabilidad y testimonio personal delante de nuestro Señor Jesucristo, y todo, absolutamente todo, bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Necesita ser bautizado el evangelizador, el misionero, el pastor. Todos los que vayamos a cumplir la gran comisión necesita, dice el Señor, tienen que esperar. Ustedes no se pueden ir de Jerusalén sin que sean bautizados con el Espíritu Santo para que reciban el poder de lo alto. La investidura, in por dentro, vestidura por fuera. Por eso en Hechos 1:8 dice, sobre vosotros, es decir, el Espíritu Santo viene sobre nosotros, viene por dentro de nosotros y sigue con nosotros, bajo ese poder. Ese es el poder para cumplir con gran responsabilidad la gran comisión que el Señor nos ha encomendado. Queridos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar para que esto se cumpla como el Señor estableció. Amado Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias por que en esta gran comisión dada en 5 partes del Nuevo Testamento a los 5 ministerios que tú estableciste en la iglesia para cumplir con gran responsabilidad y testimonio la gran comisión hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que todo el que escuche esta palabra, todo aquel que la oiga, todo hermano, evangelizador, evangelista, pastor, profeta, apóstol, maestro de la palabra, sea ungido con el poder del Espíritu Santo. Recibe el bautismo de poder bajo la presencia y el poder del Espíritu Santo. Jesucristo prometió bautizarlo, que así lo reciba cada uno para que sean vencidos y las señales sigan a cada uno de los que obedecemos esta bendita y gloriosa palabra. Señor, bendiga la iglesia, bendiga a los misioneros, bendiga la obra misionera, bendiga, Señor, el cumplimiento con responsabilidad y testimonio de la gran comisión en el nombre poderoso de Jesucristo, que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, amén y amén. Queridos, Dios me los bendiga. Les quiero mucho a todos. Espero que esta palabra sea de bendición y compártela a otros para que también sean bendecidos.